Está con nosotros Santiago Ulat. Con mi padre siempre había, ya desde chico, hacer valer la plata. El dinero, a fin de cuentas, es la retribución a nuestro esfuerzo y nuestro tiempo. Me levantaba a las 5 de la mañana, entraba a la radio hasta las 9, me iba a laburar. Después de laburar me iba a la facultad y terminé complicado. Es un tipo que se puede sentar en Neura, en Gelatina, en Olga. Así recibí puteadas. La economía es lo que trata de entender más que si el dólar está acá o allá, porque toda la sociedad toma decisiones individuales, a veces colectivas. Me pasa mucho cuando voy en avión, veo todas las lucecitas que hay abajo de gente prendida y digo, ¿esto es gente tomando decisiones en este momento? Aprendí que un economista no hace lo que nosotros pensamos que hace en el exterior. ¿Cómo te llevas con mantenerlo el legado versus hacer tu propio camino? Yo a mi viejo lo amaba, para mí fue lo más grande de la historia y me da mucha pena que no esté conmigo en un montón de momentos. Estamos como en una era de sobreoferta de cosas. Te metes en cualquier red social y hay mucha gente hablándote de muchísimos temas en paralelo y no entendés bien qué está pasando. Hay mucho menos pregunta macro y hay mucha más pregunta micro. Los empresarios están empezando a pensar mucho más estrategias internas. ¿Qué aprendiste de la guita que no está en los libros de economía? No tiene que ser un fin en sí mismo, sino un medio para estar cada vez mejor. En 2018 estuve 12 días internado muy mal, con algo en la cabeza que no sabían bien qué era. Pasado de rosca tratando de hacer todo por la guita, porque es el momento, tenés que aprovecharlo y qué sé yo. Me di cuenta que eso me terminó costando muy caro. La Guita Podcast, el tiempo bien invertido. Presenta este episodio Alaria, ecosistema de oportunidades de inversión. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a otro capítulo de La Guita Podcast. Un capítulo que por lo menos para mí y seguro que para ustedes también va a ser muy especial, porque hoy está con nosotros nuestro querido Santiago Ulat. Bienvenido. Muchísimas gracias. Hoy Gracias es por la gracioso invitación. porque soy el co-conductor de los dos, así que es como que estoy así, es rara esta dinámica. Santi, a mí me gustó traerlo y ahora voy a dejar que se presente él, pero me gustó traerlo por varias razones. Primero porque es un amigo. En segundo lugar, porque para mí es un referente económico en serio, mío. No solo desde decisiones o desde lo que sabe para la diaria y lo que aprendo diariamente con vos, sino en las decisiones y cómo fuiste llevando tu vida o tu carrera económica, que realmente no es fácil. Te encontraste con muchísimos desafíos a lo largo del tiempo. Y nada, es lindo que vengas, que los cuentes y que más gente pueda aprender de vos, como por lo menos yo aprendí. Gracias, buenísimo. En esa línea me gustaría arrancar con que te presentes un poco vos, que nos cuentes cómo se definiría Santiago Ulat hoy. Bueno, me definiría como un muy amiguero, me definiría como alguien que le gusta mucho jugar al fútbol también y después paso a la parte de que soy economista, que estudié en la Universidad de Buenos Aires, después de, obviamente un colegio que quise mucho, que es el Colegio SKU. Después de ahí me fui para una maestría que hice en la UCEMA. Después estudié una maestría más en el Reino Unido, también en Economía, Desarrollo Económico. Y toda mi carrera medio estuvo atravesada por... Bueno, vos y yo empezamos trabajando en el mismo lugar juntos, pero medio que arranqué con una idea de carrera que después la vida fue cambiándola. Y hoy trato de hacer un balance entre vida, familia, amigos, novia, todo junto, que es tratar de alguna manera no caer sobre una sola cosa, ¿no? Me parece que hay un equilibrio interesante e importante para hacer. Y difícil de lograr. Sí. Hoy Santiago Ulat es socio de Inbec, la consultora. Inbec, mi consultora favorita de confianza real, en serio. Pero es una de las consultoras realmente... de las mejores en serio consultoras de mercado. ¿Podés contar un poco cómo forma y qué es lo que hacen? Bueno, Inbec es una consultora, efectivamente tiene ya 13 años aproximadamente, yo entré un poquito después. Somos una consultora que tiene como 3 divisiones, una que es asesoramiento macroeconómico, o sea, lo que hacemos es para empresas darles view de mercado, de lo que está pasando a nivel macro, en distintas variables, dándole informes semanales, proyecciones, asesoramiento permanente, si necesitan reuniones, grupos de WhatsApp, charlas, todas cosas así de cotidianidad con las empresas. Después una segunda parte que es más de meternos directo en las empresas. Ahí tenemos consultores externos que lo que hacen es ir directamente a tu negocio, meterse en tu P&L, ir viendo qué está pasando, ponerse objetivos. Pasa mucho en la economía que las empresas más chicas no saben bien lo que ganan, no tienen mucha idea de realmente cómo les va. Dicen, bueno, yo me podía llevar tantos dólares al bolsillo durante 2023 y ahora menos. No entienden bien qué está pasando y la idea es meterse un poco en esos números. Y después una tercera parte que es más, si se quiere, más financiera o de financiamiento, de buscarles crédito o a la vez de ayudarlos con deudas financieras o a la vez de
manejo de cash management. Así que la idea es poder dar un poco de 360, de que alguien se acerque y que necesita algo, poder darle respuesta. Volvamos al principio. ¿Cómo Dale. era la relación en tu casa de chico con la guita? Bueno, mis viejos se separaron cuando yo tenía 3 años, con lo cual ahí tenía un padre economista y una madre que no le daba tanta bola al tema económico. Y con mi padre diría que en general siempre había, ya desde chico, una cosa medio de hacer valer la plata o hacer valer tu tiempo, ¿no? Digamos, sabemos que el dinero, a fin de cuentas, es la retribución a nuestro esfuerzo y nuestro tiempo. Y mi viejo un poco lo que hacía era darnos una cierta mensualidad, si se quiere, pero a medida que fuéramos cumpliendo cosas. Ayudar en la casa, que te vaya bien en el colegio. Era como, si más o menos estás haciendo las cosas ordenadas, una mensualidad. O sea, no era un recibís. ingreso básico universal, No, sino no. una Era especie de una sueldo. guache. Tenía que estar vacunado, tenía que ir al colegio, tenía que hacer todo. Sí, exactamente. Y ese año que reprobaste muchas materias no comiste tanto. Y ese año no comí directamente. Perfecto. No, esas necesidades básicas estaban cubiertas, cubiertas. afortunadamente, pero cuando uno quería hacer cosas como, no sé, salir a la noche o ir al cumpleaños de alguien, no sé qué, para tener tu guita tenías que cumplir con ciertas cosas, colaborar. Así que era medio, bueno, ¿Con qué había que ponete las cumplir? pilas. Limpiar alguna cosa, dejar tu cuarto ordenado, eran pavadas, ¿no? Dejar tu cuarto ordenado, sacar al perro, que te vaya bien el colegio, reitero, estudiar, no sé qué. Eran cositas, micro cositas, pero para entender que de alguna manera, si querías una retribución monetaria, tenías que más o menos hacer las cosas bien. Y era para vos y tus hermanos, tenés hermanos. ¿Cómo es? Cada uno tenía el propio régimen de cada uno. El más chiquito no lo vio porque falleció mi padre cuando él era muy chico, lamentablemente. Pero bueno, con mi hermana y conmigo era así, más exigente la historia. Salió una médica y un economista. Y un economista y un futuro, Y un futuro politólogo. politólogo. Exacto. Sí, Todos de la Universidad de Buenos está Aires. activo. ¿Por qué crees que a vos te interesó el mundo económico? La verdad que medio que en el colegio siempre me gustaba más las materias de números y demás. Entonces me gustaba, también leía bastante, pero me interesaba eso. Y con mi viejo estábamos todo el tiempo hablando de economía. O yo lo escuchaba mucho hablar, no es que me hablaba todo el tiempo, pero lo escuchaba mucho. ¿Lo escuchabas en la radio? En la radio y tenía reuniones y todas esas cosas y me interesaba escuchar. Y además me pasó que cuando entendés un poco la economía, de alguna manera lo que trata de identificar es por qué tomamos la decisión que tomamos todo el tiempo en nuestra vida, en cualquier momento. Digo, que vos estés acá en este momento, probablemente estés eligiendo esto por sobre otra cosa. Y eso es el costo de oportunidad, que no es otra cosa que la tasa de interés Yo en soy economía. influencer, pero no, el resto, Perfecto. ponele, sí. Pero digo, todo el tiempo tomamos decisiones de por qué sí y por qué no, y la economía yo creo que lo que trata de entender, más que si el dólar está acá o allá, es justamente eso, ¿no? De por qué toda la sociedad toma decisiones individuales, a veces colectivas, y me parece que eso fue como lo que más me atrapó en su momento. Igual ni bien empecé economía en la Universidad de Buenos Aires, dije no voy a estudiar economía, voy a estudiar algo distinto a lo de mi viejo, porque mi viejo ya era muy conocido. Te iba a hacer una pregunta antes de que Sí, me sigas contando ahí, sí. y perdóname que te No, interrumpa, perfecto. trato de no hacerlo, pero ¿cómo era escuchar a tu papá en la radio? Porque es una situación que me imagino la vivenciaste. Bueno, te cuento. No, Sí. Es Es de la naturalidad, pero sí, la verdad vos también contá cómo es eso. Era, sí, tal cual. Era Para la raro, mayoría de la gente raro no se da. porque, no, claro, tal cual. Pero por ahí desde muy chico me pareció menos sorprendente que para para otros amigos o lo que fuere, que les parecen más raros y de repente salen en un medio, se ponen muy nerviosos. Y claro, yo como que desde hace bastante tiempo que lo tengo un poco más incorporado, pero sí nunca dimensioné como estoy dimensionando en los últimos años el impacto que eso tenía. ¿En O sea, yo vos? decía, ¿En la gente? Qué tremendo que mi viejo salga en la radio, pero yo iba, no sé, al colegio o cosa y volvía y chau. Y hoy hace 3, 4 años que estoy recorriendo toda la Argentina, muchísimo viajando. Estuviste por las 23 provincias hace poco. Toqué todas las provincias, correcto. Y es impresionante la llegada. O sea, yo no dimensionaba lo que significaba salir en Radio Mitre en su momento, tener su programa de los sábados y que lo viera toda la gente. Que capaz hoy tiene menos incidencia porque hay mucha más atomización de productos, pero en su momento que estaba un poco más concentrado,
es impresionante. O sea, Claro, que total, venga una la radio- persona de 60 años en el medio de Formosa y me diga, yo lo veía todos los sábados a tu viejo, y yo digo, boludo, es increíble. Increíble. Bueno, a Claudio le debe pasar lo mismo, pero... y esto lo empecé a ver más ahora, que pasó un montón de tiempo desde que mi viejo no está, de lo que por ahí en su momento me parecía... Nada, un poco de adrenalina de escucharlo ahí en la radio, pero no mucho más. Y la ibas al colegio y los profesores te decían, yo lo escucho tu papá. Sí, me pasó más en la facultad un poco, por la buena y por la mala. Ahora si quieren les cuento. Sí. Pero en el colegio sí, había algunos profes que sí, que me decían, que lo escuchaban. Trataban de no meterse mucho, también eran cuidadosos con ese tema. Pero sí les gustaba que esté, le daba un poco también. Ya empezaba a ser bastante conocido, entonces les pegaba. ¿Notabas que había como cierta, como había medio groupie de... Y había un poco. Había un poco Sí, eso. me parece que sí. Y en la facultad, ¿cómo fue? En la facultad me pasó una vez que estaba así como 2 años. Primero, ya mi apellido empezaba a sonar un poco más y yo hacía todo lo posible porque no sonara mucho. Entonces me quedaba atrás, ¿viste? Estaba Claro. como relegado. ¿Por qué? Porque quería decir, che, si a mí me va mal porque soy yo. Y si me va espectacular porque soy yo. Pero quería que no se asocie mi apellido a todo el tiempo a mi viejo porque uno también construye. Y bueno, si soy bueno o malo, o pésimo o bárbaro, bueno, que sea más por la mía. Siempre en general con mi viejo es todo bastante positivo, así que eso es súper lindo. Pero en general me pasó una vez que me dieron una nota. Me estaban diciendo, che, bueno, te sacaste 7, bueno, venía, no sé, Alonso, B, Bulat, pum, 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 empezaban a dar así los nombres y cuando dicen mi apellido, dicen 7, ponele que creo que había promocionado, se pone a llorar la profesora sin parar en la UBA. Y yo estaba, me acuerdo, mandando un mensaje a mis amigos, che, pasé esta, ahora me toca rendirla de mañana. Era una cosa medio así, que yo estaba ya, listo, pasó, sigo. Y veo que no podía parar de llorar la profesora. Y me dice, es que yo a tu papá lo requería. Oh, yo dije, no, qué fiaca. Toda la clase se dio vuelta. Me vio. Es súper lindo, pero en el momento me acuerdo que lo sentí como, no quiero que esté pasando esto. Cuando vos ibas a la facultad, lo de tu viejo había sido bastante reciente, ¿o no? Claro, había sido hace meses esto. Por eso también para las personas que habían estado muy cerca de él fue, súper golpeante. Pero imagínate para mí lo que era en aquel Ahora momento. no te puedo consolar en este momento. Exactamente, no puedo darte una mano. Y después me pasó otra que había profesores que no lo querían. Sí, mi viejo había sido muy, muy crítico del kirchnerismo en su momento. Y yo fui a una de las clases, uno de los cursos que daba un profesor muy kirchnerista. En su momento había sido funcionario, qué sé yo. Y me acuerdo que las notas, a mí me iba bastante bien, ¿viste? Promocioné en general todo. Era 17, 8, 9, 10, 8, 8, 8, 2, yo, el resto 7, 8, toda la clase, menos yo, había aprobado. Entonces, como que dije, che, acá está de mínima está un poco raro. Y aparte que boludo, iba a hacerlo un poquitito menos obvio. Estuvo muy raro. Estuvo raro. Creo que había ido un 4, pero nada más. Y nada, después de la clase me acerqué a hablar y le dije, mirá, decime si sigo o no sigo y, digamos, cortemos con esto. Y la verdad que tuvo una buena recepción. Me dijo, no, está bien. Si estudiaste, va a ir bien. Y nada, le metí y aprobé. Y a los años me encontré con un ayudante de él y le dije, me tengo que sacar esta duda porque siempre me quedó. Fue a propósito y me dijo, y había sangre. Había cierto rencor. Uf, Terrible. terrible. Pero bueno, aprobé. Qué poco profesional. Pero Pero aprobé, bueno. ya está. Sí, ya está, terminó. Listo. Amigo. Pero estabas contando algo de la facultad. Sí, Perdón. eso. Estabas contando algo de la facultad. En algún momento dijiste no quiero economía. Ah, no, claro, y empecé de administración de empresas, pero el CBC, viste, que es igual. Sí, o sea, te revelaste. Al toque ya vi que la materia de economía me había gustado y dije, sigamos economía y Ya dejemos habías de... arrancado a laburar en finanzas, estábamos juntos Exactamente. haciendo nuestra primera experiencia pasantía. Exactamente. Ahí a la gente de Cohen un abrazo. Abrazo enorme, estuvo Jorge. Buenísima la nota, Jorge. Me encantó. ¿Te gustó? Buenísimo, ¿Te buenísimo. saludó por el Día del Periodista? No me saludó. Acá me mandó, no, pero yo no. Pero bueno, no importa. Amigo, te hago una pregunta ahí porque de alguna forma u otra, por la circunstancia que pasó, vos te transformaste en emprendedor de muy temprano. Sí. Y tuviste que afrontar un montón de desafíos de realmente muy temprano, de empezar de tomar una empresa andando, de ir a
programas. Yo me acuerdo de verte ido a ver los sábados, pero ¿querés contar un poquitito cómo fue ese momento de tu vida y cómo afrontaste también todas las responsabilidades que te tocaron afrontar en ese momento? Sí, bueno, fue bastante duro. El 31 de enero de 2015 muere mi viejo. Yo venía laburando en Cohen. Estaba haciendo más una pasantía, pero ahí estábamos comprando y vendiendo acciones con mi amigo Sucho. Perdiendo guita juntos. Perdiendo plata, mandándonos muchas cagadas, que ya la podemos hablar. Y el 31 de enero de 2015, bueno, muere mi viejo y, mi viejo estaba le estaba yendo muy bien y qué sé yo, estaba muy conocido y tenía su programa de tele todos los sábados. Y me dicen, bueno, esto, digamos, los principales ingresos de mi familia eran por mi viejo. Yo ahí en ese momento estaba viviendo con él y con toda la familia. O sea, tus hermanos. Mis hermanos y Cari, digamos, que es la mujer de mi viejo. Genia también, un abrazo. Un abrazo. Y ¿Vivían todos juntos? Todos juntos. Y Polo, que es el perro. Polito. Y los ingresos de la familia dependían de Y eso. venían de mi viejo. Obviamente Cari laburaba con él, pero le hacía más temas de redes. O sea, era como un complemento del laburo de él. Y mi viejo tenía gente a cargo porque tenía además 2 secretarios y qué sé yo, viste, como a full. Bueno, y entonces me dicen, che, el programa de tu viejo iba a arrancar en febrero, todos los sábados, ya tenés toda la pauta del año, está medio que ya está arreglada, o sea, es como un programa que corre y nos invitó la gente de América a seguirlo. ¿Y vos tenías cuántos años? 20. Vos tenías 20 años. 20 años. Ese es el tema. Ese es el tema. Y por suerte apareció caído del cielo Claudio Sucho, que es un genio total, con el cual mi viejo, yo sé que se llevaba muy bien, pero no es que eran qué amigazos de toda la vida que salió a bancar, así que por alguna extraña razón en la cual estaré agradecido toda la vida, vino a bancar y todos los sábados se plantó conmigo a hacer este programa que se llamaba El Inversor, que pasó de ser un programa más explicativo de mi viejo, de ciertos temas y más editorialista, a un programa más de entrevistas, si querés. Sobre todo para no ir a... Era muy difícil por ahí posicionarse en el mismo lugar. Si se preguntan de dónde salió Milei, pueden ir a buscar Literal, el programa del 2015. El último programa del año 2015 fue Milei, donde todavía no era conocido. Espotorno. Espotorno, Marina del Poyeto y Diana Mondino, que fue canciller, con lo cual fue... Tremendo. Yo te juro, si alguien tiene ganas, se pone a buscar 2 minutos el programa del Inversor de ese momento, puede mirar el nuevo también, que estamos juntos en esto. Sí. Pero los programas que te encontrás y a los entrevistados que tuvieron son una locura. Me acuerdo que se levantó Milei en su momento cuando nombró a Don Smith, se paró y se agarró el corazón. Y yo dije, wow, esto nunca me había pasado con un invitado. Y bueno, y la verdad que fue muy difícil. O sea, todos los sábados era difícil. Una pavada, pero para mí ahí lo que me gustaba era jugar al fútbol con mis amigos. Hoy también me gusta, pero digo, fue resignar ese sábado, fue ponerle todos los sábados, ir a poner la cara con la tele. El primer programa no lo busquen ese, porque no saben lo que es. No, pero me imagino que es hacer un duelo. Estaba temblando. Llevar a cabo un programa con toda la dificultad que eso tiene, aun cuando no estás haciendo ningún tipo de duelo. No, terrible. Y además... Y tener 20. Y tener 20, y yo lo que quería era, viste... El programa se veía bastante del mundillo económico, entonces, o gente que quería aprender un poco, no necesariamente que esté en economía. Entonces, nada, yo de repente empecé a ser un poco más conocido, pero yo no tenía mucho síndrome del impostor. Dije, viste, yo no tengo que estar en la tele, yo no sé qué hago acá. Estoy medio cubriendo un espacio por la situación que me tocó, porque mi familia también depende de esto. Eran como 1000 pensamientos que se cruzaban, trataba de que no me comiera la situación. Y nada, la verdad que la va llevando como la va llevando. Y yo dije, bueno, me voy a profesionalizar, por eso estudié 1000 cosas, sigo estudiando. Y después estabas yo me acuerdo en el 2015 hice la maestría en periodismo y después estabas en la radio con José del Río. En realidad yo fui a reemplazar a José del Río. Ah, eso me acordaba, que algo así pasó, pero ¿eso cómo fue? Radio Metro, 2017. Yo hacía yo trabajaba de lunes a viernes ahí, en Cohen, y después en 2017, y después los sábados hacía el programa El Inversor. Y en 2017 me llama un gran amigo que quiero, Juan Pablo Barsky, que me dice, mira, se está yendo José del Río porque va a agarrar el cargo de secretario de redacción en La Nación. Y me propuso 3 nombres y me gustaría que nos juntemos, no sé qué. Y yo Metro lo escuchaba todas las mañanas para ir al laburo. O sea, era como que te digan, che, ¿querés venir a jugar a River ahora? Y vos lo ves todos los sábados. Y claro. Y yo dije, no puedo creer que me esté llamando de acá. Me parece una locura.
Así que ahí hacía la radio a la mañana, trabajaba y Pero me iba a la facultad en un a la momento noche. ibas con José, ¿o no? Nunca No. me pisé con José. ¿Nunca te pisé con Creo que fue un programa o dos, pero medio de presentación. Ah, algo así. Bueno, creo que Nada acuerdo. más. Creo que Puede yo haber escuché sido ese programa, puede ser. Sí, sí, sí. Entonces fue un rush, era a la mañana, me levantaba a las 5 de la mañana, entraba a la radio hasta las 9, me iba a laburar, después de laburar me iba a la facultad y bueno, y terminé complicado. ¿Cuánto de eso era presión, síndrome de impostor empujándote? ¿Cuánto de eso era más por sobrevivir por tema guita? Contame un poquitito qué te movía. No, por ahí lo de los sábados sí era más tema guita, de querer sostenerlo. Había algo de que quería que lo de mi viejo siga un tiempo más, algo así más de herencia y de sostener el producto, legado, ¿no? el legado y demás. Pero sí sabía que ahí había por ahí algo, esto es importante mantenerlo, digamos, por un tema familiar ahí en el primer momento. Obviamente trataron, y Cari siempre trató de no volcarme esa presión, eso desde ya, pero bueno, uno internamente es algo Ya con estaba. lo que, claro, Hijo lidia. mayor, ni idea. Sí, totalmente. Está totalmente. decidido de antes. Absolutamente. Y después lo otro era no perder, esto de no perder oportunidades. Che, te están llamando de la radio más escuchada del momento a la mañana y bueno, algo evidentemente te vieron. Yo no creo que Juan Pablo se haya tirado la pileta por nada, entonces dije, bueno, vamos a tratar de hacer esto bien y ver después hacia dónde decanta. Pero mi idea inicial de cuando empecé a estudiar nunca había sido volcarme más a lo mediático, si se quiere. Entonces también fue un giro que en un momento medio que tuve que tomar una decisión de, che, sigo por acá o me abro un poco más. Contá cómo fue esa decisión. Y fue una decisión, sí, mucho de hablar con mi psicólogo en su momento, que fue básicamente eso, qué es lo que quiero para mi vida hacia adelante, porque en el corto plazo ser más conocido, que te llamen más o que te empiecen a invitar, no, son pavadas, pero te inviten a recitales, te invitan acá, como cosas así, decir, che, te empieza a picar un poco el bicho de que está bueno. Y me acuerdo que escuché una entrevista a Pedro Aznar, no tiene nada que ver lo que estoy, pero síganme. Bien. Y Pedro Aznar en su momento estaba tocando con Serú Girán y dijo que se quería ir a profesionalizar a Boston. Y dejó la banda para irse a profesionalizar a Boston. Y yo dije, si este tipo dejó Serú Girán, no hay nada que me pueda estar tentando que no pueda de alguna manera mirar más hacia adelante y que lo mejore. Entonces decidí como empezar a dejarlo más como una pastilla por ahí en mi vida. Con Alan tenemos un programa que me encanta hacer porque además hablamos de finanzas, de economía real, de temas que nos interesan. Lo hacemos más para nosotros que para el público. Sí. Pero sí, más la carrera de economista y un norte más de esa especialización es lo que más Pero fue pensarlo y decidir, porque venían bastantes ofertas de ese mundillo más. Yo no hago videos de streaming, yo hago poco de redes y demás, pero hay demanda para eso. Obvio. Ni hablar. Y decidí no hacerlo. Y te hago una pregunta ahí. O sea, el no hacerlo es no tomar más programas, es esto, es, che, quiero hacer una acción con vos, Santi, che, no. Claro, no agarro acciones, por ejemplo. Y te dicen, hacemos en redes no sé qué contenido, no. Hago si es algo, por ejemplo, un contenido más educativo de qué es tal o cual cosa o qué pasó en tal o cual. Yo hacía algunos videos de YouTube que eran buenos. más explicativos de cómo hicieron otros países para bajar la inflación. Bueno, pero eso no está vendiendo ningún producto de nada. Y son muy buenos, perdón, pero los que hacías con La Nación, de explicar sí. las crisis, esos son muy educativos, están buenísimos también para yo los miraba. Me di cuenta que no estaba demasiado bien explicadas las crisis en Argentina y tengo ahí unos capítulos, creo que son 3 capítulos, nos falta uno, de cómo surgieron las crisis. Espero que no sea una crisis futura. No, es una que nos falta Es una que te pasada, falta pero pasada. bueno, venga la futura. Listo. Y ese profesionalismo, ¿qué fuiste a buscar y por dónde te especializaste? ¿O cuál era tu norte para tomar las decisiones que tomaste? Me pasa ahora todavía, que un poco lo pienso, que es estamos como en una era de sobreoferta de cosas, ¿no? Vos te metés en cualquier red social y hay mucha gente hablándote de muchísimos temas en paralelo y no entendés bien qué está pasando, de nada. Es muy difícil entender bien qué es verdad, qué no, y por eso terminamos siguiendo lo que a nosotros nos convence que es lo que está pasando, ¿no? Ese sesgo de confirmación existe y cada vez más. Y cada vez que pienso en hacia dónde voy, vamos a ver si me sale, pero trataría de ser como ese lugar donde decís, che, me abrumó
la cantidad de si es por acá o es por allá, no entiendo bien qué está pasando, tratemos de que alguien nos ordene un poco la situación. Y en eso me gustaría poder aportar, digo, decir, desde, no, un montón, los temas que voy hablando en charlas, son cosas así, los tengo, trato de estudiarlos bastante, trato de escuchar a gente que sabe mucho más que yo, pero de alguna manera ser por ahí lo más objetivo posible en un entorno que es difícil, digamos. Y de largo plazo, ¿a dónde iré? No lo sé. Pero como mi norte de me voy para acá o me corro para un lado o para el otro, siempre es tratar de ordenar las discusiones que se están dando. Digo, cuando hice los videos de inflación o déficit fiscal, bueno, siempre parto de entender qué pasó en el mundo primero, qué viene pasando, porque las discusiones del mundo se vuelven a dar todo el tiempo, están ocurriendo todo el tiempo. Entonces parto de ahí y después lo meto en Argentina. Y nosotros por ahí en las discusiones en Argentina son más qué pasa en Argentina y no darle demasiada bola a lo que pasa en el mundo. Y porque es distinto a lo que Y porque es distinto en... al mundo. Pero por ahí en el mundo también, digo, discusiones que uno acá se reviven ahora y no somos extraterrestres necesariamente. Pero bueno, me interesa por ahí partir desde esa base inicial que es veamos tendencia de lo que está pasando en el mundo y por qué esas tendencias pueden volver a cambiar. O sea, una pavada, pero los aranceles a nivel global. Bueno, desde el 45 que vemos que el nivel de arancelamiento de las economías está bajando mucho, antes era mucho más alto, y ahora se pone en debate de nuevo si las economías tienen que tener más o menos aranceles. Digo, yo soy más pro que no, pero digo, sería necio negar que ese debate existe de nuevo porque ahora China es distinto a lo que era antes. No sé, y está bien, y va a volver a pasar en algún momento que se van a volver a bajar y vamos a volver a tener discusiones de ese estilo. Entonces, primero mirar ese marco me parece lo más interesante y reitero, hacia dónde deriva no lo sé. Hoy por hoy trato de seguir formándome. O sea, esto de viajar a las provincias es para dar charlas, pero la verdad que yo les digo, apórtenme, cuéntenme qué está pasando. A mí, ¿Y qué descubriste en esos viajes? descubrí algo difícil que es que desde la ciudad de Buenos Aires, desde un escritorio, querer hacer política productiva para toda la economía argentina es imposible. Imposible. Entonces, que hay cosas que se pueden pensar, que las fallas de mercado existen, que hay cosas para hacer desde el Estado sí, pero que querer ir por sector, empresa por empresa tomando decisiones va a terminar sí o sí mal. Porque Argentina es lo más heterogénea que hay. Me pasa mucho cuando voy en avión y veo todas las lucecitas que hay abajo de gente prendida y digo, esto es gente tomando decisiones en este momento, todos juntos a la vez, decisiones individuales. Imagínate lo imposible que es poder pensar y querer meterse en la cabeza de cada uno. Y con eso te pasa con las opiniones, con todo. Digo, es imposible querer. A mí una vez también me dio la sensación de viajar por algo de la nación y llegar y pensar que alguien, de hecho ni lo pensé, alguien me lo dijo. No es que ustedes en Buenos Aires están muy metidos ahí con el quilombo de la ciudad. Acá es distinto. Y yo decía así, me imagino. Sí. ¿Y no tuviste algo de esa sensación? Como que vemos, no sé, casi dos países distintos. Sí, el indignómetro se prende más rápido acá que en el interior, eso seguro. Pero también te diría que tampoco podría decirte el interior como algo, porque realmente, no sé, lo que está pasando hoy en Tierra del Fuego, que es una de las provincias que está por ahí más afectadas, o en Comodoro Rivadavia, por cambios productivos, o Mendoza, o Tucumán, o Misiones, es como, realmente es muy, muy distinto. Y eso a mí me encanta entenderlo. Y cada vez que llegas tarde, no lo estás entendiendo, pero digo, conocer la realidad sectorial me parece tremendo. Y te saca un problema que tienen muchos acá todos, que tenemos muchos acá, que es la soberbia. O sea, esto de una persona que entiende que no se puede poner en la cabeza de todos o manejarle la vida a 150 personas. No tenés chance. Es simplemente menos soberbia, nada más. Bueno, por eso a mí las encuestas a veces me cuestan un poco. Creer cuánto de verdad y cuánto no. Yo digo, la encuesta de verdad la vamos a tener en octubre del año que viene. No sé si vamos a tener otra encuesta antes que la pegue mucho. Pero bueno, siempre la seguimos, ¿no? Hiciste el mismo ejercicio, pero en vez de con las provincias te fuiste a estudiar a Boston. No, a Londres, perdón. Boston me confundí con el guitarrista de Pedro Aznar. Era misma onda, sorry. Es lo mismo. ¿Qué es lo que aprendiste de afuera para Argentina? Aprendí que un economista no hace lo que nosotros pensamos que hace en el exterior. A ver, desarrolle. Llegué y yo estaba muy empecinado en... Pues medio que te dicen, empezá a definir lo que vas a querer estudiar, digamos, durante el año
ahora. No es que tenés que acelerar la tesis, pero sí ya anda definiendo algunos temas. Y todos hacían, viste, temas de cómo impactó la baja de no sé, el arancel o el patentamiento que se permitió en tal Ciudad de México de no sé qué historia, o la reforma educativa de cosas. Y yo dije, boludo, vamos a hablar del dólar, vamos a hablar de, Sí, de la reserva. vamos a hablar de la reserva, ¿qué pasa? El default. No, y nadie hacía esos temas. Es como que ¿En qué año fue lo de Londres? 2022 a 2023. O sea, tenías 30... Y tenía 28, 29. Entonces, claro, lo primero que entendí es, no, el mundo no está mirando si el dólar sube un poquito más, un poquito menos en tu país, porque además el dólar se mueve contra otras monedas del mundo y hay un proceso de desdolarización o no, discusión y qué sé yo. Pero tampoco miran las reservas todo el tiempo. De hecho, hice un ejercicio y les dije éramos 15 ahí charlando en una clase, y les dije, ¿me dicen ustedes cuántas reservas tienen sus bancos centrales? Había gente de Pakistán, de Turquía, de México, de Guatemala, de España, y nadie tenía idea, salvo la turca. Mi amiga turca, sí. No, si son unos hermanos totales. Somos bros, total. Claro. Inflación, tenía todo. Entonces ahí me di cuenta, la economía que se estudia cuando lográs estabilizar la economía durante un tiempo y no estás preguntando otras cosas, viene mucho más por temas de productividad, de impactos educativos, de inteligencia artificial, o sea, son otros temas y otra cabeza. ¿Qué es lo que tienen en común? Que todos usamos variables de un lado y del otro para conectar y ver si efectivamente mediante econometría una tiene un impacto en otra. Que Oli estudie tal o cual tema, le va a ir mejor o no en el podcast, bueno, eso lo podemos variabilizar y entender si efectivamente tiene o no. Pero podemos estudiar un montón de cosas. Y eso es lo que... El primer impacto fuerte fue: soy un economista que no estudia los temas que el mundo está estudiando. ¿Fue difícil tomar la decisión de irte a Londres o era obvio? Siempre había tenido en la cabeza hacerlo y mi viejo me había dicho que era una experiencia que tendría que hacer. Y él se había ido a estudiar a Brasil en su momento. Él hizo 2 maestrías, yo hice 2 maestrías también. Él hizo una afuera, en Brasil, yo hice una en Londres. Así que, no, me había quedado siempre el bichito, pero me pasaba esto. Me pasaba lo de que, empezaste a crecer en metro, como estás haciendo cosas que te están levantando el perfil acá. ¿Cuál es el costo de oportunidad de irte ahora? ¿Estás tirando por la borda? De hecho, la gente más de televisión en su momento era más... Estás de la cabeza, te vas a ir del programa. Vos ahí estabas con Johnny. Yo estaba en La Nación más, en el programa de las 8 de la noche, imagínate. Claro. Se veía como loco. Y yo le dije, no, me voy. Y algunos me decían, estás loco. Los más de ese mundillo que viven que es muy difícil llegar ahí, lo tengo claro. Sí. Pero bueno, yo sí, tenía claro que quería seguir estudiando. Pensando a largo plazo, además, porque uno es economista joven hasta que deja de ser joven, después pasa a ser economista, entonces ahí tenés que tener más sustancia. Y mientras tanto, con ese tema, ese tipo de decisiones, ¿cómo te llevas con mantenerlo el legado versus hacer tu propio camino? No, es contradictoria la respuesta porque yo a mi viejo lo amaba, para mí fue lo más grande de la historia y me da mucha pena que no esté conmigo en un montón de momentos de mi vida. Pero es como que siempre que vas y te dicen, qué capo tu viejo, se te llena el alma por decir, qué increíble todo lo que logró. Ahora, qué capo tu viejo, la puta madre, no llego más, boludo. ¿Cuándo soy qué capo yo? También hay una cosa de eso. Sí. Es más difícil decirlo, es más feo, pero pasa. Obvio. También. Puedo decir, vengo estudiando, le vengo metiendo, trato de ser referente en esto, no sé qué. Entonces, son sentimientos que se mezclan. A la larga, yo creo que ir a Pampa del infierno y que digan tu viejo era un fenómeno, y digo, qué lindo que esto ocurra. Y la mayoría te dice que es un fenómeno. Supongo que los mala onda no vienen, ¿no? También, claro. Pero bueno. Hagamos como que no existen. Pero la gran mayoría es, la verdad que muy, muy buena onda con eso. Y eso me llena de orgullo, es tremendo, es tremendo. ¿Y en tus decisiones, decís, en micro decisiones también habrá afectado en el no ir por los medios y ir más por la economía real o no sé cómo decirle? No, sí, no sé si economía real es más, sí. Por ahí lo que me pasaba con los medios es que a mí tengo una parte por ahí más nerdística de algunas cosas, me gusta leer o hablar de temas más de largo plazo y debatirlos, y los medios por ahí tienen esta cosa más que nace con Intratables, que es o lo matás en un microsegundo
o no, y ya después aburriste. Que de hecho, bueno, en nuestro programa por ahí nos pasa, hablamos de temas que nos interesan en profundidad y capaz del otro lado dice, bueno, y péguense, viste, en algún lugar algo. O te clipean en algún momento, dicen, domaste algo. Domaste, claro. Mata, deja boquiabierto y bueno, eso no me pasa mucho. Pero otra pregunta, Sí. ¿qué medios consume Santiago Gulat? Veo mucho YouTube de afuera. O ¿Tipo? sea, estoy suscrito a distintos canales, poner de geopolítica y qué sé yo, que me gusta consumir. Veo La Guita. Bien, eso. Fundamental. Y por ahí voy siguiendo más algunos autores, no sé, cuando José Ciaba Serrate escribe algo me gusta leerlo, cuando, no sé, Marcos Buscaglia me gusta leerlo también, pero trato de entender un poco qué está pasando por ahí más afuera y eso, hay algunos canales que suscribo y después local veo un montón de local cosas. no me importa. Un montón de Twitter. cosas. Twitter uso cada vez menos. Cada vez menos. Y te diría que con la misma lógica, seguir un poco lo que quiero. Yo creo que sí hay algo que a veces me sorprende mucho tuyo como para bien, es que sos un tipo que se puede sentar en Neura, en Gelatina, en Olga. Así recibí puteadas igual, ¿eh? Pero sí. de fondo, no sé, es muy bien. O sea, uno te escucha y es los mismos ideales, la misma explicación, pero con una apertura mental que te permite sentarte en una mesa y discutir y quedar, por lo menos, tener una discusión amena con la persona que te encuentres enfrente. La pregunta sería, primero, ¿qué encontrás vos ahí y por qué te gusta o en algún momento decidís hacerlo? ¿Y por qué ves un mundo tan que premia tanto esa polarización o esa forma de discutir que hablábamos antes? Lo primero es porque creo que no tengo la posta. O sea, creo, viste, cuando estudias un tema por primera vez y lees un librito así cortito, decís, me lo sé entero, boludo, este tema la tengo atada. Claro. Cuando te empezás a meter un poco más, te das cuenta que no entendés nada. Entonces, cuando no entendés nada, difícilmente vayas con la posta a todos lados. Entonces, es como que a mí sentarme a hablar con gente que está en Gelatina me divierte porque piensan un montón de cosas, por ahí muy distinto a mí. Pero que cuando el debate es honesto es súper interesante, porque vas y venís con cosas y hasta vos te llevas cosas. Y del otro lado, bueno, en Neuro un poco lo mismo. Igual lo manejamos nosotros, Sí, así que es más fácil, pero digo... No, decía como que justo el nuestro pero sí, no es tan... pero te pasa eso. Yo cuando voy con argumentos, y voy también, yo voy con dudas, digo, a mí el decir no sé de algunos temas, porque reitero, el mundo lo está debatiendo, el mundo no está como se cerró y esto es así, 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 sobre todo en economía. Entonces es como que muchas cosas dan a pensamientos nuevos, porque el mundo se va moviendo, las potencias no son las que eran, la tecnología que hay ahora no representa a las empresas por ahí en su momento que eran mucho más industriales y que eran mucho más fijas, si se quiere. Hoy la capacidad tributaria cambió en base a cómo son las compañías. Entonces no está todo ya cerrado. Entonces eso a mí me sirve, o yo considero que a mí me gusta y me sirve, pero voy siempre con lo que yo pienso en aquel momento. O sea, trato de no cambiar mucho el discurso. Y después diría, lo segundo era... Lo segundo es por qué el mundo crees que premia ¿por esta qué premia eso? polarización o esta... No sé si el mundo o el algoritmo lo algoritmo. Bueno, premia. digo, las views están, o los canales que se llevan views en general son muy, sobre todo en lo que es política, economía, fútbol, Sí. Lo que es poco tibio, por así decirlo, y mismo ves la política, o sea, ves el candidato que gana las elecciones, no acá, o sea, en el mundo, y es alguien que polariza y es alguien Sí, totalmente. con mucha, si se quiere, determinación. ¿Qué ves que cambió socialmente? Que para mí, cuando nosotros éramos más, o sea, hace un par de años atrás, era al revés. O sea, se buscaba... Más consensuar que se buscaba más... Los políticos eran la misma cosa. Sí, ¿no? sí. Digo, no es que antes era bueno y hoy era malo. Por lo menos lo que se buscaba en el ámbito de discusión pública era quedar un poquitito más consensuada la cosa o ser más políticamente correcto. Sí, tal cual. A mí me parece que varias cosas ahí, pero en este tema de la sobreinformación, digamos, antes no había la cantidad de redes y acceso a redes que hay hoy. En términos generales está mucho más expandido, va mucho más rápido. Y cuando estás un poco perdido, creo que vos tratás de alguna manera, confirmar lo que ya medio que venías pensando. Entonces, de alguna manera, te vas como encerrando más en el sesgo de lo que tenías. Y lo que ratifica tu postura es lo más cómodo, por ahí. Lo más rápido es lo más cómodo.
Y creo que es lo más entretenido. Hoy la capacidad de atención ha bajado un montón en términos generales. Entonces, hoy quizás tenés esa demanda de hacer cosas bien, bien cortitas que tengan impacto, generar frases bien de corto. Digo, los pibes que saben hacer redes lo hacen muy bien. Digo, no sé, Beltrán, que tiene un podcast acá, él dice, yo voy y te prometo que te saco 2 hitazos. Sabe cómo hacerlo. Entonces hay como una dinámica ahí. La verdad que no lo sé. Y no sé si en algún momento va a cambiar o no. Creo que por ahí hay un desafío para los que nos interesa un poco más el debate, un poco más de largo, en lograr que sea atractivo. Entonces ahí hay un desafío que también hay que hacer un mea culpa de, si querés instalar una discusión o una conversación un poco más larga, de que no está llegándole a gente. Entonces, nada, el que manda es el de la demanda, evidentemente. Y te voy a preguntar con respecto a eso. ¿Lees los comentarios? Leo los comentarios. Sí, leo los comentarios. Leo. Trato de no tanto, pero indefectiblemente termino cayendo. O sea, te mentiría si te dijera que no, pero trato de no hacerlo. O sea, tratás de no, pero los lees. Pero lo termino haciendo. Sí. Lo termino Qué haciendo. honesto. No, es que es imposible no leer los comentarios. Olvidate. No, yo Creo que no intento no, o sea, los leo y punto. No. Pero creo que en un momento si te vas exponiendo también. Yo por eso también soy cuidadoso con lo que me expongo y cuánto, pero. ¿Qué línea tenés hasta ahí? O sea, ¿cómo marcas ese límite? Perdón, quise preguntar. No, si me vas a poner en un debate para que me reviente con alguien, probablemente no vaya. Pero que no. Ah, no, ahora sabes quién viene. Ya, bueno, claro, si me sentás acá. Depende con la lógica que venga, ¿no? Si es a discutir una idea, de verdad sí, pero sabemos que es ir al boxeo a veces. Y no sé si me divierte tanto, la verdad. Sobre todo porque tenés mucha de pifiar. Yo hablo bastante honesto. Capaz en esto estoy pifiando 10.000 cosas que dije, pero no lo sé. Entonces, como no voy con tanto training, capaz me. Y hay que estar cuidado todo el tiempo. Y el recorte, digo, de repente estás hablando 40 minutos, te recortaron una parte y es una cosa. ¿Te acordás de alguno que le haya sufrido? Bueno, ahí con el tema de mi hijo me molesta, me duele un poco más, por ejemplo. Cuando, tipo, bardéame a mí. Sí. Bardéame a mí. O sea, si algo no te guste, bardéame a mí. Como meterlo a mi viejo, que tu viejo estaría defraudado o no defraudado, como que me jode más. ¿Recibiste esos comentarios? Sí, los recibís, como que te vinculan. Sí. Además, todos saben lo que mi viejo pensaría de hoy, lo cual es una cosa extrañísima. Porque Sí, es loco. mi viejo diría hoy que Sí, no sé sí, qué. sí. Bueno, no a sé. veces reflotan videos. Sí. Es increíble. Sí, con tu viejo hay uno muy conocido, boludo, Sí. que habla de la Argentina cíclica. Pero sí, para mí es inevitable un poco leer. Lo que pasa es que para mí hay un error, o por lo menos yo trato de saltearlo, que es que el comentario te condicione lo que vas a empezar a decir luego. O sea, que vos cambies tu pensamiento en base solamente a que te están doliendo los comentarios. Porque indefectiblemente va a pasar que el otro lado le va a molestar. Digamos, va a molestar lo Siempre le va a mismo molestar a alguien, pero y no sé, yo también me llevo, no sé cómo me llevo con eso. De hecho, no como sé que qué mi tendría. línea es tratar de aprender bastante, o miro estas cosas, traigo ideas o traigo algún debate y pimponeamos mucho con Alan. A mí, digamos, escucharte a vos también me sirve un montón para hacerme contrapuntos y demás. Y después decir un poco lo que pienso en base a los datos. La actividad económica siempre te dicen, ¿está volando o hay recesión? Mirá, claro, o sea, no está volando todo y tampoco hay una recesión, porque formalmente no, pero cuando abrís esa pestaña ya 2 te bajaron la persiana, ¿no? No sabe lo que... Chao, no sabe si está volando. No dice que está volando, chao. Bueno, Está bien. yo le tengo que ir a asesorar a un cliente, decirle, este está mejor, este está peor, anda por este lado, anda por el otro. Nada, el que quiere abrir un poco más, por ahí está más dispuesto. El que no tiene ganas, no tiene ganas. Y se terminó, no hay mucha historia. Vamos a consejo de Santiago Bulat para la gente. Santiago, ya lo dije, la mejor Déjeme vender consultora después de económica. después, Pero ni que hablar. Aparte, seguramente muchos de los viewers habrán ido, pues fue un evento Bien. despiole total, económico. Pero me interesa hablar del mundo de la consultoría y esto, y de qué valor podés aportarle a distintas pymes, empresas, etcétera, que están del otro lado y personas, sobre todo. Dale. Primero, ¿cuál es uno de los principales errores que ves de clientes tuyos que si lo mejorasen tienen 2-3 puntos para sumar o mejorar? Y te voy a tirar algo para tu cancha, pero lo financiero. El manejo financiero de las compañías suele ser bastante malo. El cómo endeudarse, si girar con un giro en descubierto, si descontar el cheque a tal o cual tasa, si tomar deuda, no sé, a tal plazo o a otro, o qué intereses está tomando. Hay mucho de salvataje instantáneo que después termina siendo mucho más perjudicial y terminas con un resultado operativo mejor de lo que terminas con el resultado financiero. Así que creo que en esa parte hay bastante mal manejo y creo que son puntos de rentabilidad
que hay que mirarlos. ¿Es no hacer los números, no pensarlo de antemano? ¿Es falta de herramientas? ¿O es que te das cuenta, la gente se da cuenta en general de esto cuando ya la perdió la guita? Sí, creo que empieza a pasar un poco eso. Creo que pasa O un poco. otra opción que es como que culturalmente no existe esa fluidez. Debe haber algo de eso. También es difícil manejarse en Argentina, ¿no? Si uno se dedica, o sea, yo soy un fenómeno haciendo tasas. Bueno, me pusiste en Brasil o me pusiste en Argentina, yo soy un fenómeno haciendo tasas, digo. Y en uno me hace un entorno macro muy complicado y en el otro no. Capaz en Brasil no es tan costoso esa línea financiera. En Argentina no hacer nada se vuelve difícil. Entonces, creo que en el contexto argentino es un desafío bastante importante y bueno, claramente hay que darle alguna prioridad dentro de eso. Puede haber algo de no saber demasiado, pero sí son negocios por ahí que empiezan a crecer mucho, encuentran buenos proveedores, encuentran buenos clientes, van a un nicho, les empieza a crecer, boca en boca va mejorando, bla, 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 y van mejorando el producto, van aumentando más capacidad de producción, compran una nueva máquina, lo que fuera, alquilan un nuevo galpón, bla, 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 pero queda toda una parte financiera que es, vos estás mirando cómo va creciendo tu negocio y te estás olvidando por ahí de esta parte. Ponés capital propio, pero en algún momento un proveedor no te pudo dar el bien o un cliente no te pudo pagar y bueno, el agujero lo encontrás ahí. Entonces, cuando empieza el quilombito de no crecimiento, te diste cuenta que si no le atendiste esto vas a tener un problema. Cuando baja la marea, Exactamente. nos damos cuenta de quiénes estaban nadando desnudos. Sí, totalmente. Y hoy en día, con la situación capaz tan cambiante, este salto en la productividad que se exige ahora a las distintas compañías, ¿cuáles son los dolores de cabeza que más te vienen trayendo últimamente así específicos? Bueno, como te digo, un poco varía, pero te diría que sí algo que es transversal a toda la Argentina, y esto por ahí es un comentario importante, hay mucho menos pregunta macro y hay mucha más pregunta micro. O sea, veo que los empresarios están empezando a pensar mucho más estrategias internas que esperando grandes movimientos. El dólar se va a 3.000, la inflación no sé qué vuelve a 300. Como que esa discusión está un poco más de lado y está mucho más cerca de las empresas el empezar a mirarse un poco más para adentro. ¿Es un síntoma de salud o de enfermedad? Yo pienso que de salud. Digo, tener una... Obviamente lo haces cuando estás por ahí más apretado y ves, che, si no va a haber una suba del tipo de cambio, mis costos en dólares entonces van a estar altos, ¿qué empiezo a revisar? Bueno, busca un proveedor afuera ahora que la economía está más abierta. Empezar a revisar ciertos costos que tenga. Fíjate la reforma laboral si te sirve o no entrar en el nuevo régimen de coso que te baja tales puntos. Como toda esa... Fíjate de refinanciar la deuda vieja que la tenías así. Como... empezar a meterte línea por línea en tu empresa de lo que vos no tenés potestad que cambiar. Digo, la tasa de interés más del mercado no la vas a poder cambiar, vas a poder tomar a mejor plazo, mejor tasa de lo que te dé el banco. Los impuestos no los vas a poder cambiar, eventualmente habrá algún cambio, pero mucho más no vas a poder hacer. Entonces, dentro de las líneas tuyas de cambiar alguna máquina que tenías, de comer share de mercado a una empresa que está un poco más complicada, de aumentar o reducir inversión, bueno, todas esas decisiones son muy empresa por empresa, sector por sector, y ahí es donde más se tienen que autoconocer, si se quiere, para salir a flote, digamos, ¿no? O sea, en líneas generales ya no se está esperando como grandes cambios y poder hacer una diferencia con eso, sino mirar para adentro. Alguna duda hay, por supuesto, esto es Argentina, pero te diría que las consultas vienen cambiando un poco más. Bueno, hay mucha consulta ahí que viene en general, que es esta de, che, ok, listo, Alan, te cambió el modelo, ¿no? Hoy los márgenes son más chicos, Sí. Si quiero ganar guita tengo que invertir porque tengo que competir con más jugadores afuera. Vos sos... Hoy lo duro para los empresarios es que la no decisión también no es una decisión. O sea, yo puedo elegir jugármela, poner guita, jugar con márgenes más chicos, o sea, menos margen de seguridad. Y del otro lado, si sale todo mal, golpazo. No hago ese cambio, el golpazo viene también, pero bueno, con menos capital en juego. A esa incertidumbre o esa pared de 2027 electoral o de decisión de esto, de para dónde va el país, ¿qué respondés o qué aconsejarías? Bueno, está pasando mucho esto, por ejemplo. Algunos sectores te está diciendo, yo veo que, no sé, voy a decir cualquier cosa, el mercado de
de ruedas no está creciendo demasiado en la Argentina. Y vos hablás con una empresa de repente que hace neumáticos y te dice, a mí me está yendo bárbaro. Y vos decís, pero ¿cómo si el mercado de ruedas no está creciendo? Bueno, en general está pasando que hay muchas compañías que están logrando comer mercado a compañías que venían más enquilombadas financieramente o que tenían menores niveles de productividad o que podían Y que vender a terminaron peores costos. cerrando. Y que terminaron Porque si no- cerrando, sí. Que obviamente es tristísimo, es terrible, pero vos ves que en el agregado hay empresas que logran aprovechar de alguna manera que un segmento esté peor para salir a ganar mercado también. Entonces vos me decís, yo tengo que asesorar a una empresa de neumáticos acá y otra acá, una que viene más complicada y que va a tener que desembolsar mucho más capital propio para sostener un negocio de margen chico, y te digo, quizás no es el momento para hacerlo, cerrar la persiana y vayamos a otra cosa, porque esa pérdida puede ser que en las cuales no puedas salir. Si logras algún financiamiento barato, si compras a algún socio que te venga a poner plata, puede ser otra historia. Pero a esta yo le debería decir lo contrario, y está en el mismo rubro. Entonces, a mí solo el rubro no me define la estrategia para una compañía o para otra. Es un poco cómo llega parado, cuánta inversión tiene que hacer y cuál es la rentabilidad futura, que es uno de lo que está viendo, cash flow futuro todo el tiempo. Te puedo hacer una pregunta así medio básica, pero que debe ser difícil. Digo, es complejo el paso 1 de... Porque, como dijiste vos, hay muchas empresas que capaz no tienen ni siquiera hecho los números. Sí. ¿Por dónde arranca? Bueno, en general un balance tiene que tener hecho, ¿no? Sí, exactamente. Pero digo, ¿dónde arrancarías a ordenar las cosas? O cómo hago para hacer un buen scan de cómo está mi empresa hoy y si soy del grupo A o B? Primero, lo fundamental es sentarse a ponerle números a eso. O sea, realmente, ¿cuántos clientes tenés? ¿En qué momento esos clientes te están pagando? ¿Te pagan a 30, 60 o te pagan en mano o te pagan incluso con algún adelanto, lo que sea? Lo mismo con la parte de proveedores. Entonces, primero es, que esto también lo hablo con los chicos más chicos de la consultora cuando tratamos de analizar un negocio. Lo primero que tenés que hacer es entender el negocio. O sea, lo más importante, parece una pavada lo que estoy diciendo, pero es fundamental entender cómo gana plata esa empresa en lo operativo. Si la empresa gana solo por lo financiero, obviamente no va a ser demasiado rentable en largo plazo. Pero por lo operativo, lo primero es entender clientes, después proveedores, y después ir línea por línea tratando de entender, de alguna manera, la cantidad de ventas, cuán atomizadas están esas ventas o no. Si dependés de un solo cliente, claramente es una señal a veces perjudicial. Con que se caiga un cliente, esa empresa ya no va hacia adelante. Después tenés que tener los pasivos contingentes. ¿Cuántos empleados tenés? Si tienen una determinada cantidad de años, digamos, dentro de la empresa o no. Si te está generando un problema hacia adelante. Entonces, creo que después lo ideal es ser línea por línea, entender dónde está el negocio. Y lo más importante, en paralelo que vas entendiendo tu propio negocio, es ver dónde está la industria. Entonces, es lo que decía antes. Esta es una industria que está abriendo hacia nuevos jugadores. No sé, me meto en el mercado de la carne. Bueno, tendrás un frigorífico que está quizás mal desde los números internos, otro que está un poquito mejor, pero sabés que es un sector que hoy le va a empezar a vender a Estados Unidos, que le va a empezar a vender a Europa. Entonces, tu cash flow hacia adelante, tus posibilidades de negocio van a mejorar siempre y cuando vos estés dispuesto a poder subirte a esos mercados. Y esos mercados te subís con números prolijos, no con números desprolijos. Entonces, nada, reitero, creo que son dos evaluaciones. Una muy interna, de entender bien el negocio y de entender si ese negocio en un contexto externo tiene capacidad de ganar o no. Porque si esta empresa viene mucho mejor parada, porque ya tiene abiertos miles de mercados internacionales, lo más probable es que esta empresa termine absorbiendo a esta y no que las dos puedan ganar si esta está medio complicada. Entonces, creo que se basa en esos dos, diría, ir por esos dos caminos. Déjame hacerte la pregunta de nuestros sponsors, el Banco Industrial, que muy amablemente nos sponsorean. La pregunta que te quiere hacer el BIND, que te acercan nuestros amigos del BIND, es la siguiente. ¿Estás listo? Dale, a ver. ¿Cuál fue la mejor inversión de tu vida? Ser amigo de Alan, una. Es muy importante. No, dos, diría una más de vida, fue haberme ido a estudiar afuera. Creo que se ven los frutos de haber hecho cosas afuera, de conocer, de que gente te venga a preguntar, de que te validen que sabes hablar más o menos inglés, de que te inviten a cosas afuera. Creo que valió mucho la pena haberme corrido un poco para ir a hacer esa experiencia. Y dos, haber comprado Vista en un momento que estaba muy baja. Así que sí. esa es la que me fue muy bien, vamos a decirlo, ¿no? Esa, o sea, número contra número, es muy ¿La fáctica. peor está o la digo ahora? Decila. La peor fue haber comprado Colts de Galicia, que se fueron a cero. A De cero. un saque.
Está bien. Así que muy mal. No compraste Bioceres ni. Bioceres ni no compré. Zafaste. No tuve. Sí, yo algunas te hice zafar. Yo soy a veces prueba, me hago de muñeco de prueba solo. No es fácil. Muy bien. Es duro el mundo de las Sí, inversiones. Sí, lo sé. Te quiero aprovechar porque creo que hoy la situación del país es muy compleja para el empresariado en general y todo este tipo de cosas que se pueden escuchar, que se puede ver dónde crecer. Suma mucho. Esto, suma mucho y ver una visión de afuera. ¿Cuál sería para vos las 3 cosas que tiene que tener un buen management, por así decirlo? Las 3, 4 cosas que tiene que tener hoy un buen management. ¿De qué cosas se tiene que enfocar? ¿O qué son las cosas que tiene que estar mirando? El producto, fundamental. Hoy es una economía mucho más competitiva que hace un tiempo, donde tenés nuevos actores y donde empezás a competir, obviamente dependiendo qué des, pero los servicios hoy están mucho más acechados, si se quiere, por la llegada de la inteligencia artificial, cosas que antes hacías con personas, ahora las empezás a hacer más automatizadas, y lo mismo ciertos bienes, hoy empezás a competir más con el mundo cuando antes tenías una economía más cerrada. Entonces, lo fundamental es entender cuál es la agregación de valor en el producto. Que de hecho nosotros como consultora, así como negocio, nos lo preguntamos un montón. ¿Cuál es el producto que damos? Y de alguna manera te das cuenta que la cercanía al cliente es lo que hoy la inteligencia artificial no logra del todo reemplazar. Por ahí ayudarlo a hacer el cash flow se lo puede empezar a ayudar a hacer Claude. Pero la decisión de ir por A o por acá y entender cuál es su propio riesgo en base a si tiene familia, no tiene familia, si quiere apostar, si no quiere apostar, si tiene una situación patrimonial mejor o peor, bueno, eso es más uno. Entonces, más humano. Claro. Entonces, lo humano creo que todavía no está del todo reemplazado. No sé, una pavada, pero nosotros hacemos almuerzos con nuestros clientes, con distintos sectores, algún político que viene, qué sé yo, y eso es muy valorado y qué sé yo, en gran parte por ahí se valora que esté esa parte más humana y de charla y de qué sé yo, que no necesariamente le aumenta la productividad a su compañía, pero sí le sirve para tener un panorama y entender qué está pasando en otros lados. Así que diría, producto me parece que es lo fundamental y reentender el producto. Esto también, ¿no? Lo de morir con yo hacía tasas hasta 2023 y no me muevo a hacer tasas. Bueno, capaz no es mala tasa, o es distinto, o cambia sí, el ahora foco. vienen tasas de China que valen la cuarta parte y tu tasa... Tu tasa no sé, lo mejor, pero sí. No sé. Pero hace una tasa con formitas, no sé, viste, como cambiemos un poco, abramos un poco la cabeza. Después creo que Wealth Management, reitero, perdón con esto, pero el manejo financiero tiene que estar. Es fundamental en la toma de créditos o el manejo de caja, sobre todo en economías que todavía son economías inflacionarias como es la de Argentina. Y después me parece que la apertura a nuevos negocios. También como lo de la tasa, pero distinto, digamos. Nosotros también, así como empresa, lo que tratamos de hacer es buscar qué otras cosas podemos hacer que de alguna manera no dependan todo el tiempo de nosotros. Esta es una actividad, digamos, como economista que, no sé, yo contaba lo de los viajes. A mí me encanta hacerlo y aprendo un montón, pero es desgastante, es muy desgastante. Entonces, de alguna manera necesitas por ahí abrir un poco más el espectro y entender qué está pasando en otros negocios, que puede ser rentable hacerlo, asociarte a alguien que sepa más que vos. Fundamental que en la mesa, yo acá lo conseguí, que haya gente más inteligente que uno, que vea, que esté viendo otras cosas que uno no ve. Entonces, para mí eso es un buen management que esté capturando ideas para tener otros negocios, me parece bastante fundamental, aunque no sea estrictamente del negocio de uno. Y probablemente me debo estar olvidando de otras cosas, pero creería que viene por ahí. Y fundamental tener buenos socios. O sea, hagan lo que hagan, elijan lo que elijan, el negocio que sea, las redes, la economía, este podcast, háganlo con gente en la cual valoren y tengan los mismos valores que ustedes. Para mí es fundamental. ¿Qué implica? Dijiste 2 cosas que implica tener un buen socio, pero si puedes ampliar un poquitito más ahí. Yo creo que compartir un poco los valores. Nosotros hay cosas que han llegado negocios extraños y dijimos que no, de entrada. Por más que obviamente acelera las ganancias de uno, pero digo, uno nada, quiere de alguna manera hacer las cosas prolijo, hacer las cosas bien, y en ese sentido es fundamental. Tenemos una promesa de ayudar a nuestras familias si a alguno de los 3 le pasara algo por X motivo, sobre todo después de lo de mi viejo. Para mí eso es súper importante, es como un pacto medio de sangre, de decir, che, estamos el uno para el otro y vamos caminando para el mismo lado. Y creo que también
algo que sí ya voy más a lo operativo y menos sentimental, es tratar de estar todos en la misma dinámica. O sea, si yo estuviera todo el día haciendo streaming y le digo, muchachos, bueno, ¿cómo viene la consultora? Se juntaron con los clientes y en algún momento me van a pegar un coscorrón con claramente noción, ¿no? Está bien. Entonces, como tener el equilibrio de que todos estamos empujando en la misma velocidad para el mismo lado, también es importante para que no haya rispideces, ¿no? Una última cosa que te agrego ahí como consulta también es, vos, si hay algo que también supiste manejar siempre bien, fue esta dinámica con las redes, a veces con un poquito más de, no redes, sino medios, Sí. por así decirlo, con un poquitito más de rispides, o Las entendiendo redes de que, antes. entendiendo que no es tu foco, pero sí usándolo a tu favor. Y lo sabes hacer bien, o sea, sos un tipo que se maneja bien en medios, que habla bien, que tiene buena presencia, etcétera. ¿Cómo te preparás? ¿Cómo preparás tus discursos, tu forma de hablar? ¿Cómo mejorás diariamente en eso? Primero voy, cuando voy a la tele, voy con los últimos datos bien en la cabeza de todo lo que viene pasando. Eso bastante, o sea, trato desde lo técnico de estar bien parado. A veces es un poco aburrido, pero bueno, Eso lo trato de damos estar como bien parado. por descontado. Pero contanos algo más jugoso. ¿Ves tus entrevistas, por ejemplo? Sí, a veces me escucho. ¿Y qué tal? Me puteo un poco. Como que es difícil. Me puteo. ¿Cómo te llevas con eso? Y me puteo porque acá mirá lo que me olvidé de decir, o qué pavada, acá estoy queriendo quedar bien con Dios y con el diablo y acá debería haber sido más picante. ¿Se aprende de verse uno? Se aprende, para mí se aprende. Sí, se aprende. Hay cosas que son medio innatas. Digo, yo le dije acá, estoy medio hablando así como me sale, no es que lo estoy pensando, y probablemente salga acá, la escuche y diga, qué nabo que no dije tal o cual. Pero bueno, no sé, para mí se aprende y es el ejercicio que haces de estar hablando, y ustedes están hablando siempre con gente y demás, para mí también escuchar al otro te va entrenando un poco de cómo te gusta escuchar ciertas cosas del otro. Entonces, nada, eso me parece que también trato de escuchar incluso las entrevistas que yo hago para afuera. Increíble. Te hacemos la segunda pregunta Dale, de Nexo, la segunda nuestro picante. otro sponsor. La segunda pregunta es picante. Antes de seguir, tengo una noticia muy buena, es que Nexo, el exchange cripto global, ya está en Argentina, donde puedes invertir y acceder a rendimientos de hasta 12% en dólares digitales. Dejamos el link en la descripción para que vean más, y en línea con esto, Nexo te pregunta, ¿qué error comete la mayoría de las personas a la hora de invertir? Y creo que no diversificar. Me parece que es importante la diversificación. También es medio en volante, porque vos decís, che, mirá este activo que lo tenía en cartera, cómo subió, tengo que ser multimillonario en este momento. Abrís y decís, pero esto no subió nada, es una desgracia. Pero cuando pasa a la inversa, también te cubrís bastante. Y cuando estuve poco diversificado, me llevó a algunas angustias, así como decir, esto se pegó un palazo por donde yo no creía que iba y está bastante concentrado, sobre todo si necesitas liquidez. Entonces yo diría que la diversificación es bastante importante. Como esta, bueno, vos lo hablás bastante, pero lo de tener tanto en índice, un poquito más, otra parte en acciones que te gusten, pero no estar todo volcado a un solo activo, me parece que es fundamental. Porque uno le agarra la manija, ¿no? Sobre todo en esta época que estamos más como de salarios más bajos en general, de una capacidad de ahorro que recién está empezando a repuntar. Vos querés que se multiplique. De hecho, bueno, las apuestas, los juegos de apuestas, qué sé yo, en general tienen esa lógica de incrementemos rápido. ¿Y cuántos en la pandemia arquitectos empezaron a ser trader cripto? O sea, bueno, también, hubo digo, una incrementemos fiebre en rápido Argentina. a full y a veces eso te hace pegártela fuerte. Y conozco gente que se la veo muy fuerte. ¿Por qué crees que a la gente le cuesta diversificar? Creo que por lo que acabo de comentar. Me parece que es más, quiero hacer una apuesta que realmente me rinda porque veo que si no hago esa apuesta, siguen pasando los años y el porcentaje de ahorro, el delta ahorro va cambiando muy poco. Entonces es como, vamos a jugarnos todo por un pleno. Sé que Bitcoin, me clavo con el Bitcoin, vamos con el Bitcoin, no sé qué, o sé que es Ethereum, o sé que es Luna. Bueno, en los tres te fuiste a escenarios completamente distintos. Entonces como que la tosudez de decir es por acá y la vi antes que el resto, para dar ese salto patrimonial, que lo escuchás, porque más lo terrible es escucharlo. Y decir, che, hay gente que sí lo hizo en su momento y que le fue bien con esto, no sé qué historia, te invita a ese error. Y para mí es una complicación. Sí. Perdón por la pregunta medio personal, ya te hicimos 85 personas, Sí, así que no me vamos, cambia no hay ningún tanto. problema. Pero me interesa saber dos cosas. Una, ¿a vos te gustaría ser padre el día de mañana? Sí. ¿Y qué cosas crees que repetirías de la educación que vos tuviste y qué cosas cambiarías? Creo que
trataría de transmitir un poco de, digamos, los valores, medio que mi viejo me inculcó. Eso creo que es bastante fundamental y que me da miedo incluso que no poder hacerlo. Y... ¿Por qué? Perdón. Porque qué sé yo, supongo que será un miedo de cuando te vas acercando a la edad de ser padre, te da un poco de cagazo que quieras hacer algo que... De hecho, el otro día veía una película, ¿cómo se llama? Esta, Beautiful Boy, ¿la vieron? Sí. No, es terrible, Sí. ¿la viste? Es terrible. Como que el padre va haciendo todo más o menos, es un padre Sí, ordenado, la vi, familia, la vi, y el excelente. hijo, ¿viste? Sale disparado por cualquier lado. Pues sí, qué miedo que pase eso. Pero bueno, no, en términos generales, me parece que un poco se aprende del ejemplo y ojalá pueda marcar un poco ahí. Eso me parece importante. Mi hijo me metió mucho el tema del esfuerzo. Me dijo, nada está dado. Y pese a que en un momento le empezó a ir bastante bien, todas las cosas nuestras, viste, tampoco estaban, no es que te las regalaba de algún sentido. Te hacía saber que la guita importaba, que había que hacer, que atrás de la guita había esfuerzo y que él se estaba rompiendo para que vos puedas tener tal o cual cosa. Entonces eso, para mí marcar eso, yo creo que es algo que lo tengo bastante presente. Y después cosas que me gustaría cambiar. Bueno, es un poco, es que sí, la relación con mi madre no fue la mejor del mundo. No voy a explayar mucho, pero no fue la mejor del mundo. Y creo que hay cosas de ahí que por ahí mejoraría hacia adelante. Así que nada, creo que vendría por esos lados. Principalmente destacar lo bueno. Muy bien, muy bien. Y el ejercicio de el extra de platas. Ese lo voy a hacer. Ese lo ya lo haces tengo ahora. identificado. Por ahí lo voy llenando con unas acciones en alguna wallet. Te Vamos aviso a que ver. tenés que lo hago conversar con distinto. Sofía antes. No, obviamente. Sí. Lo que ella diga. Lo que ella diga. Es una idea. No la ¿no? mencionamos, pero Sofía está... Es una idea. Tengo otra. ¿Querés hacer la típica de No, nuestra- esta es buena. Bueno, A ver. hay una cosa que me pregunto siempre y me gustaría saber tu opinión, que es ¿en qué cosas crees que si los argentinos nos ponemos de acuerdo llegaríamos a un lugar realmente mejor? Bueno, no emitir plata como dementes, primero, eso es fundamental. Después diría que el que si tenés adelante no piensa igual que vos, no necesariamente es un hijo de puta. Eso por ahí es importante. Y después diría que tenemos que tener una mirada en general más, como confiar un poco más en que podemos hacer una economía espectacular. O sea, yo estoy ahora justo trabajando en un libro, les anticipo, ahí, Vamos. sí, que es como la Argentina posible, que es un poco destacar ciertos casos, si se quiere, alguno que me queme la idea, le agradezco mucho y me cague el libro, pero como destacar ciertos casos en base a lo que está pasando en el mundo. Entonces, ¿Cómo sería eso, Hoy el destacar? mundo, ¿qué está pasando? Los debates son por la energía, porque el avance de la inteligencia artificial está demandando cada vez más fuentes de energía, las energías renovables, los armamentos nucleares, la defensa, la industria en general manufacturera, por donde los canales también, cuáles van a ser los canales por los cuales van a transitar las flotas marítimas y demás. Bueno, todas esas cosas abren oportunidades. Y abren oportunidades en empresas que hoy en Argentina no lo podés creer que existen en Argentina. Y es como, creo que hay algo de creérnosla y de confiar en que no tenemos que estar mirando lo que hay para repartir, sino que tenemos mucho para crecer todavía. Porque cuando uno ve la historia de Latinoamérica en particular, estos últimos 15 años de estancamiento fueron nuestros. A diferencia de los 80, 70, que todos nos estancamos y fue un periodo malo para Latinoamérica, esta fue nuestra. Entonces hay como una especie de, hace 15 años estamos debatiendo cómo nos quedamos ahí medio atacados, cuando el mundo fue creciendo 2, 3, y se fueron más arriba, y hoy están teniendo otros debates. Bueno, nosotros estamos medio en esto. Y creo que hay un montón de talento muy zarpado. El libro de Golden Boys que te regalé hace poquito muestra cómo hay argentinos, como hubo por lo menos argentinos por todos lados, repartidos en lugares de la puta madre, en los lugares más impresionantes del mundo y tomando decisiones. Y yo creo que eso, estoy como muy argentinizado en el último tiempo y creo que tenemos mucho para dar. Hay que creérsela un poco. Banco. Perfecto. Bueno, en línea con eso siempre le preguntamos a nuestros invitados y me gustaría saber qué pensás, que es qué aprendiste de la guita que no está en los libros de economía. Qué buena pregunta. ¿Qué aprendí de la guita que no está en los libros de economía? Creo que es importantísimo de alguna manera
para cumplir todos los sueños que tiene uno, que exista la guita. Claramente hay un costo de oportunidad que no sé si está bien explicado del todo, pero que también hay que cuidarse uno. Digo, la guita no tiene que ser para mí un fin en sí mismo, sino un medio para estar cada vez mejor. Pero bueno, yo lo cuento breve, pero en 2018 casi me la pego mal por hacer todo esto que venía haciendo, que venía de radio a las 5 de la mañana, después laburar y después... Y estuve 12 días internado muy mal, con algo en la cabeza que no sabían bien qué era. Y estaba pasado de rosca tratando de hacer todo, porque por la guita, porque es el momento, tenés que aprovecharlo y qué sé yo. Y siempre tenés una aspiracional y, digamos, a mí mis viejos me pudieron pagar un montón de cosas, pero no es que tengo herencia, no hay demasiado. Y me di cuenta que eso me terminó costando muy caro. Fue una llamado de atención. Un llamado de atención y una lección muy importante para mí, porque hoy me lo acuerdo todo el tiempo. No sé, cada vez que hago un viaje en alturas, bueno, tengo que prestar atención antes, qué sé yo. Entonces eso fue como un llamado de... La guita sirve mucho, pero hay que tener un equilibrio sano. Eso es lo mejor. Bueno, yo más que contento. Como siempre, yo estoy muy acostumbrado a escucharlo hacia el micrófono. Si alguien no estaba acostumbrado a escucharlo hacia el micrófono, hoy lo conoció. Santi, sos un genio. Gracias por la invitación. De verdad. Y los invito a todos a Expo EFI. ¿Querés contar de Expo EFI antes de cerrar? Sí, por favor. Todos los años hacemos una exposición de economía, finanzas e inversiones en el Centro de Convenciones de la ciudad. La hacemos en la rural antes. Y bueno, ahí juntamos, hay 7 escenarios en paralelo, donde vienen funcionarios, donde vienen empresas, donde vienen influencers de la economía, donde vienen espacio literario, todo. Así que invitados todos los años. Esta vez fue en abril, así que ya pasó. ¿Por qué alguien debería ir a Expo EFI? Porque tiene para aprender un montón de los temas que se le ocurran. Va a poder encontrar algo que le va a interesar y a ir a escuchar a la gente que uno a veces ve por la tele. Probablemente esté ahí, a los funcionarios y demás. Y creo que es el lugar por ahí de encuentro de economía, uno de los lugares de encuentro de economía por ahí más importantes. Son 2 días a full. ¿Lo organizás vos con...? Lo organizamos con la consultora. Somos la consultora y otra compañía que se dedica más, digamos, a toda la parte logística. Y entre los dos hacemos y llenamos el espacio. Bueno, Sucho tuvo un workshop también y tuvo ahí y el año que viene tienen que estar ustedes haciendo el espacio Busati, el recinto Busati. Sí o sí. Muchas gracias por venir. Gracias por la invitación. Aplausos. Vamos.